Dejaste Venezuela para ir a recoger tu Premio Nobel de la Paz. Felicidades. Le diste tu premio a Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, tenemos que entender lo que esto ha significado para el pueblo venezolano, lo que ha pasado este año. Han pasado 27 años de devastación brutal, no solo de nuestras instituciones, de nuestros recursos, de nuestras familias. Un tercio de la población venezolana se ha visto obligada a huir. Actualmente es la crisis migratoria más grande del mundo y esto ha sido hecho por un régimen criminal que intencionalmente quiso destruir nuestro país y que tomó nuestro territorio y nuestras instituciones, aliado con las peores fuerzas criminales alrededor del mundo. Así que durante años hemos estado denunciando y demostrando al mundo el grado de crímenes que fueron cometidos en Venezuela y hemos exigido apoyo internacional. Finalmente, estamos viendo una acción decisiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump. Y tengo que decir algo, el único país que ha arriesgado las vidas de algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos. Así que estamos muy agradecidos porque lo que pasó el 3 de enero definitivamente abre el camino, la vía para una transición hacia la democracia en Venezuela. Por eso lo hicimos, en nombre del pueblo venezolano. Escucho tu mensaje de gratitud hacia Estados Unidos, pero ¿por qué dar tu Premio Nobel de la Paz? Bueno, creo que es justo y que representa el sentir, la profunda gratitud del pueblo venezolano, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que creemos y confiamos que ocurrirá muy pronto en Venezuela, en términos de transformar nuestro país del centro criminal de las Américas al centro energético y tecnológico de nuestro continente. ¿Qué obtuviste a cambio? No estoy esperando obtener nada en específico. Lo que estamos decididos es a trabajar juntos, no solo con Estados Unidos, sino también involucrar a otros países democráticos alrededor del mundo en la primera liberación y reconstrucción de una nación que tiene un gran potencial. Quiero resaltar esto. Venezuela no solo tiene recursos increíbles como petróleo, minerales, sino porque su ubicación es única. Su perspectiva y su ubicación geográfica, sus grandes territorios, con infraestructura muy importante. Este es un momento en el que necesitamos que el mundo actúe, no solo advertir o apoyar con las palabras, sino acción real para desmantelar esta estructura. Y eso es lo que creo que va a ocurrir y que va a avanzar. Hay muchos más detalles en los que quiero entrar sobre el futuro de Venezuela y lo que te gustaría que ocurra. Déjame quedarme un momento con tus planes. ¿Cuándo vas a volver a Venezuela? Volveré tan pronto como sea posible, cuando cumpla acciones y objetivos que tengo en marcha ahora mismo. Significa involucrarme con actores internacionales directamente, uno a uno, lo cual aún no he podido hacer porque, como sabes, había sido prohibida de salir de Venezuela por más de 12 años y también porque creo que hay mucha organización que tiene que hacerse internacionalmente. Así que estoy haciendo un trabajo afuera y tan pronto como pueda volveré a un país en el que muchas cosas están ocurriendo actualmente. ¿Necesitas que Estados Unidos lo facilite? ¿Necesitas su permiso para volver a Venezuela? No, permiso no. Pero ciertamente yo diría que nosotros deseamos tener coordinación.
¿Y cómo sabrás cuándo puedes regresar? Como dije, muchas cosas están pasando. Hay muchas cosas en las que estoy trabajando para lograr, y cuando llegue el momento adecuado, yo le diré al pueblo venezolano que es tiempo de volver a casa. No solo yo. Tengo que decir, Mariluis, que como tú sabes, miles de políticos venezolanos se han visto obligados a huir. Y ellos quieren volver. Casi 9 millones de venezolanos que están en todo el mundo tienen un gran deseo de volver a casa, y solo volverán cuando se sientan seguros, cuando tengan certeza de que estamos entrando a una transición a la democracia. Porque no se trata solo de la recuperación económica, se trata básicamente de tener confianza de que tendremos democracia y libertad y oportunidades para ellos y sus hijos. María Corina, quiero hacer la pregunta directa. El estado de la situación es que tú no estás en Venezuela. Estados Unidos está impulsando la agenda en tu país ahora mismo. No estás allí, no controlas el petróleo, no controlas el ejército. Aquellos que se preguntan si te han dejado de lado, ¿qué dices? He escuchado eso durante años, porque al final usualmente obtienes análisis profundos y escenarios y fórmulas que tienen muchísimas variables, pero siempre dejan a un lado algo que es lo más importante de todo, y eso es la gente. Hemos llegado a este punto porque la gente de Venezuela decidió ser libre y decidió arriesgarlo todo para obtener un país democrático al que sus hijos puedan volver. Pero ¿tienes algún apalancamiento fuera del país? Desde afuera y desde adentro. Yo estuve escondida durante 16 meses y nunca dejamos de trabajar, organizar y comunicarnos. Tenemos una red de ciudadanos organizados que eran 1 millón de voluntarios para el proceso electoral y que se han convertido en una orden de plataforma subterránea de comunicación en tiempo real, individuos listos para actuar cívicamente y avanzar hacia una transición democrática, y para apoyar este proceso también. Chris Wright, el secretario de Energía de Estados Unidos, estuvo en Venezuela esta semana. Él es el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar desde que Nicolás Maduro fue derrocado. Se reunió con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, hubo fotografías, estaban sonriendo, dándose la mano. Solo me pregunto qué pasaba por tu cabeza al ver eso. Solo piensa dónde estábamos hace 5 semanas y dónde estamos ahora. Todo el mundo pensaba que era imposible que Maduro enfrentara a la ley internacional y dónde está ahora. Así que lo que es importante de pensar es que Delcy Rodríguez, ahora después de lo que han dicho, ella sabe que el mundo sabe que son parte de una estructura criminal y que ella es una parte esencial del cartel. Ella fue la arquitecta y supervisó el sistema de tortura y la estructura represiva, y ella es el principal enlace con Rusia, Irán, Cuba y así sucesivamente. Todos lo saben, estamos en un proceso en el que estos son los remanentes del régimen y están siguiendo órdenes de Estados Unidos en una fase en la que están siendo parte del desmantelamiento del régimen. Lo que creemos ahora es que necesitamos avanzar hacia esta transición una vez que el resto de la estructura represiva esté desmantelada y debilitada. Y esa es la dirección en la que deberíamos avanzar ahora. Supongo que mi pregunta de nuevo es, ¿cómo es estar fuera de Venezuela, viendo a Estados Unidos darse la mano y hacer tratos y firmar contratos con personas que acabas de describir como dirigentes de un cartel? Estas son las mismas personas, Delcy Rodríguez y otros, que estaban liderando al país y aplastaron la voluntad del pueblo venezolano en la elección presidencial de 2024.
Todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esto es una fase en la que la restauración de instituciones apenas está comenzando. Como dije, comienza con el desmantelamiento de la estructura represiva. Pero en un país que actualmente está ubicado en el último lugar mundial de Estado de Derecho, la única manera en que puedas tener inversiones masivas a largo plazo, no solo en petróleo y gas, sino en otros sectores en los que Venezuela tiene un potencial único, esto requiere legitimidad en estas situaciones, requiere cumplimiento constitucional y ciertamente el apoyo del pueblo. Y lo que estamos viendo y por lo que hemos luchado por mucho tiempo, es un proceso que está ocurriendo y avanzando a un ritmo que ciertamente queremos avanzar y acelerar, y estamos haciendo nuestra parte, por fuera y por dentro. Mencionaste el petróleo y el gas, quedémonos en eso por un momento. El orden impuesto por Estados Unidos, que parece que está emergiendo, es petróleo, gas, negocios primero, y luego nos ocuparemos de la democracia y los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo con que eso parece ser como se están formando las cosas? Y B, ¿crees que eso es lo correcto? Bueno, creemos que muchas cosas tienen que abordarse simultáneamente en Venezuela por el grado de destrucción y crisis simultánea que tenemos. Tenemos una crisis humanitaria, tenemos una crisis económica, una crisis de servicios públicos y una de seguridad. Así que todo esto debe ser abordado simultáneamente. El secretario de Estado ha sido claro al decir que estas fases pueden superponerse, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo ahora mismo. En términos de la secuencia, ¿estás bien con que el secretario de Energía, quien es el primer funcionario estadounidense en pisar a Venezuela desde el mes pasado? Bueno, para ser clara, las primeras acciones que realmente tuvieron lugar fueron la liberación inicial de presos políticos. Y eso está ocurriendo mientras hablamos. 480 han sido liberados hasta ahora. Aún así, hay más de 800 en prisión. Pero esto es enorme y estamos comenzando a ver que la consecuencia de esta liberación de presos políticos es una reacción de la sociedad venezolana, movilizándose, reuniéndose, exigiendo en las calles algo que era impensable hace un mes. Así que estamos viendo cierto progreso. Por supuesto, no es suficiente. Queremos que avance más y más acelerado. Y es precisamente nuestro trabajo en este momento. El pueblo venezolano adentro exigiendo derechos cívicos para que sean totalmente restaurados. Porque al final no puedes hablar de transición si tienes represión. Y eso es lo que estamos exigiendo. Y eso es lo que exigimos de la comunidad internacional para que nos apoye en esta etapa. Hablando de presos políticos, en esta semana, uno de tus aliados políticos más cercanos fue arrestado por hombres fuertemente armados usando ropa civil. Fue retenido sin que nadie supiera dónde estaba. Hablamos de Juan Pablo Guanipa. Está bajo arresto domiciliario. Está bien, ¿sabes? Hablé con Juan Pablo anoche. Tienes razón. Él es uno de nuestros colegas y amigos más cercanos. Él había sido detenido por casi un año y fue liberado la semana pasada. El mismo día que fue liberado, un par de horas después, fue llevado y desaparecido de nuevo. Él está en su casa ahora mismo, pero está bajo arresto domiciliario. Su casa está rodeada por personal de seguridad. Pero quiero resaltar una cosa, Mariluis. Yo he estado hablando con docenas de venezolanos que han sido excarcelados en los últimos días y horas. Si hay algo que me impresiona y que me conmueve es la determinación y la voluntad que tienen cuando salen. La primera cosa que hacen es que me llaman en el carro y me dicen, ¿qué tengo que hacer ahora mismo? Y yo les digo, tienes que ir a casa, tienes que abrazar a tu madre, tienes que bañarte. Y me dicen, no, ¿qué tengo que hacer respecto a mi trabajo, a la liberación de Venezuela?
Y este es el tipo de fuerza y energía que no puede ser detenida. Venezuela será libre por su gente. Aunque para ser justos, ir a casa siempre es un buen consejo para todos nosotros. ¿Dónde deja a todo esto a Edmundo González, que ganó una elección presidencial en el 2024 y ahora está en exilio en España? Se van los resultados de esa elección y empezamos de nuevo. ¿Qué pasa? Absolutamente no. Al contrario, lo que ocurrió el 28 de julio de 2024 fue el hito más importante en la historia democrática de Venezuela. Esto es extraordinario. No solo ganamos por una paliza, sino que demostramos al mundo que la voluntad del pueblo y del cuerpo militar es avanzar hacia una transición democrática. Y voy a insistir en esto. El proceso electoral en Venezuela está supervisado y protegido por militares, y ese día se les ordenó detenernos para que no obtuviéramos las actas y desobedecieron. Así que esto es una prueba de que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas y la policía nos apoyan, y a Edmundo González, quien es el presidente legítimo electo de Venezuela, y lo que le da la legitimidad a lo que ocurrió comenzando en enero y lo que pasará en ese proceso transicional, y un gobierno transicional que eventualmente tendrá elecciones, es que el pueblo habló y la soberanía pública y popular fue expresada. Dijiste eventualmente a elecciones generales. Causaste un poco de revuelo cuando hiciste comentarios sobre esto hace unas semanas, dándonos algún tipo de línea de tiempo para cuándo ocurrirían las elecciones en Venezuela, y la Casa Blanca intervino y dijo no tan rápido. ¿Cuál es la línea de tiempo para las elecciones generales en Venezuela? Una cosa es lo que técnicamente es posible y la otra es lo que es políticamente factible. Lo que es técnicamente posible, dada la situación de la infraestructura venezolana y la destrucción del registro electoral en Venezuela, y cómo las elecciones han sido totalmente fraudulentas y no tenemos resultados en absoluto, es comenzar a desmantelar el sistema electrónico y construir uno que pueda darle a la población venezolana absoluta confianza en los resultados y que les dé el derecho a todos los venezolanos, adentro y afuera, a votar. Así que técnicamente podemos tener elecciones libres y justas en el momento en que comiences el proceso en 40 semanas. Hay condiciones políticas que deben ocurrir antes y durante ese proceso. Si le preguntas al pueblo venezolano, el 80 o 90% diría: queremos avanzar hacia un proceso político legítimo. Queremos elecciones, queremos participar. Y eso es parte de nuestro trabajo. Los venezolanos adentro y afuera están exigiendo lo que creemos que nuestro país está listo para hacer. Y quiero insistir en esto porque sé que hay mucha preocupación respecto a la posible violencia o disrupciones en una transición, y comparaciones entre Venezuela y experiencias previas en Medio Oriente y otras regiones. Quiero insistir en esto. Venezuela tiene condiciones únicas. Tenemos una cultura democrática. Tuvimos 50 años de democracia. Tenemos una sociedad civil que es cohesiva, unida, sin facciones religiosas, raciales o regionales. Tenemos un liderazgo político y una oposición unida. Tenemos el apoyo, como dije antes, de la mayoría de las Fuerzas Armadas. Así que una transición será ordenada, pacífica, y tan pronto como ocurra, será lo mejor no solo para los venezolanos, sino para toda la región y ciertamente para Estados Unidos. Entonces, la respuesta corta sobre las elecciones de Venezuela es tan pronto como sea posible, pero no lo sabemos. Es cierto, pero nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo para que eso ocurra. Voy a abrirlo al piso en unos minutos, pero tengo una pregunta más. Tengo curiosidad, ¿cuál es tu contacto con la administración de Estados Unidos, con la Casa Blanca y con el secretario Rubio? ¿Con qué frecuencia hablas con él?
Tenemos una comunicación permanente con diferentes niveles y actores, no solo en el gobierno de Estados Unidos, sino también en el Congreso y otros sectores de la sociedad estadounidense. Muy frecuente con todos los sectores, y quiero insistir en una cosa que es notable. Dado las dinámicas de los Estados Unidos en este momento, es increíble que Venezuela es un tema bipartidista en este momento, por la dimensión de la seguridad nacional del conflicto en marcha en mi país. He estado en contacto con miembros del Congreso de ambos partidos y está absolutamente claro que es una prioridad máxima para la seguridad nacional de los Estados Unidos, para la estabilidad de la región e incluso para diferentes agendas. Quiero decir, migración, seguridad energética, comercio. Esta es una situación de ganar-ganar para quien quiera que tenga preocupaciones sobre estos temas que están ocurriendo ahora mismo. Sé que todos tienen preguntas para María Corina Machado, así que adelante. Tenemos micrófonos, háganme señal y les daremos un micrófono. Sí, identifíquese y denos sus preguntas. Kenneth Barragán, de Estados Unidos. Para los millones de venezolanos, ¿qué acciones tangibles recomiendas que tomen para apoyar el proceso que se está desarrollando? Muchas gracias por esa pregunta. Tengo que decirte algo. Estoy impresionada y conmovida en lo que he visto hasta ahora en términos de apoyo de individuos, de ciudadanos de otros países que saltan hacia mí, que corren hacia mí y me dicen que lo que está pasando en Venezuela es un asunto de prioridad existencial para el resto de la región. Gente de Nicaragua, de Cuba, de Colombia, de Brasil, de toda la región. Necesitamos nuestro talento, necesitamos que nuestros hijos vuelvan a nuestra casa. Los venezolanos están trabajando hoy en día en el sector de petróleo, en Medio Oriente o en Canadá. Personas que se han visto obligadas a huir y han empezado su propio negocio, pero que sueñan con volver a casa. Imagina para la economía venezolana que puedan avanzar y que podamos aprovechar nuestro potencial. No solo necesitamos miles de millones para inversión que requiere Estado de Derecho, pero también necesitamos que estos venezolanos vuelvan a casa. E insisto, ellos desesperadamente quieren hacerlo, pero solo volverán cuando tengan certeza de que un proceso democrático está en marcha. Necesitamos una fecha para elecciones y necesitamos certeza de que la libertad y el respeto ocurrirá. ¿Otras preguntas? Mi nombre es Michael Kidd, en las bases de Bruselas. ¿Cuáles son sus expectativas para Europa? Es una muy buena pregunta. Ciertamente hemos tenido apoyo del Parlamento Europeo a lo largo de estos años, en todo el espectro político, y es algo que apreciamos mucho. Ciertamente, en varios países que han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes de lesa humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Nosotros hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como ya dije, pasar de declaraciones conjuntas a acciones. Como hemos dicho durante años, necesitamos bloquear los flujos de efectivo, de dinero, que usan estos criminales para la represión y la corrupción. Tenemos que bloquear estos flujos. Necesitamos apoyo para medidas dirigidas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela. Este es un tema muy importante, porque estos son grupos élites, vitales, que necesitan ser aislados. Necesitamos liberar a las Fuerzas Armadas venezolanas de estos grupos que están compuestos por unos pocos miles de individuos, solo unos pocos miles, muy altamente armados y entrenados. Necesitamos neutralizarlos y aislarlos. También necesitamos apoyar la remoción de la penetración operativa extrahemisférica en Venezuela. Esto ha sido identificado
y finalmente en la estrategia de recuperación de activos y esfuerzos donde hemos identificado miles de millones de activos robados y que esperamos que sean repatriados a Venezuela para reconstruir sus instituciones. ¿Otras preguntas? Puedo intervenir mientras la gente piensa. No veo una mano. Hay una atrás. Yo de nuevo, solo porque nadie más pregunta. ¿Qué pasa con China? China ha sido muy importante como inversionista en Venezuela. ¿Ves un futuro para el compromiso chino en Venezuela de aquí en adelante? Estoy segura que sabes que China prestó más de 60.000 millones de dólares al régimen chavista y están muy preocupados de que no se les ha pagado. Eso ha estado reduciéndose significativamente y hoy estimamos que está en 16.000 millones de dólares. Y ciertamente China ha identificado el enorme potencial en minerales raros y otros recursos naturales que Venezuela tiene. Pero como decimos, como ya sabes, nosotros estamos avanzando hacia una situación en la que queremos cumplimiento total, transparencia, en términos de las relaciones con actores internacionales, no solo extracontinentales. Y eso es algo que ha faltado en las relaciones con China desde el primer día. Así que nosotros estamos en un proceso en el que necesitamos desmantelar la presencia de regímenes extranjeros como Cuba, Rusia, Irán, que actualmente están infiltrados en las instituciones venezolanas, no solo en la actividad económica, sino en el ejército. Y también debemos de desmantelar las plataformas tecnológicas que han usado para el espionaje y para el terror al pueblo venezolano. Allá atrás. Muchas gracias. Mi nombre es Toby. Voy a la Universidad de Brown. Me estoy preguntando qué pueden hacer los jóvenes para ayudar. Me encanta tu pregunta. Muchas gracias. Y no estoy segura si estás al tanto, pero hace 2 días, por primera vez en casi 2 años, vimos jóvenes venezolanos en nuestras 23 universidades por todo el país, llamando a la sociedad civil a alzar la voz en apoyo de nuestros presos políticos y la liberación total de ellos. Esto fue muy valiente de su parte. Y lo que vimos ese día es algo impensable hace unas semanas. Así que lo que está ocurriendo en Venezuela es enorme en términos de las repercusiones que están teniendo en la región. Una vez que desmantelemos al régimen, el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el siguiente, Nicaragua seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura. Esto es algo enorme respecto a la contribución a la humanidad. Y creo que este es un momento en el que requerimos jóvenes alzando la voz, porque la lucha por la libertad en Venezuela es una contribución enorme también para la libertad alrededor del mundo. Y lo haremos ocurrir. Quiero insistir en esto. Nunca nos rendiremos. Lo que hemos hecho como sociedad es notable. Hemos escuchado durante todo el camino, Toby, que esto era imposible de lograr. Y finalmente, aquí estamos, al umbral de la libertad, por la voluntad y la organización del pueblo. Y ciertamente porque tenemos el apoyo y el liderazgo del gobierno de los Estados Unidos en este punto. ¿Puedo hacer un seguimiento sobre algo que acabas de decir? Dijiste que Cuba será el siguiente, que Nicaragua será el siguiente. Solo me pregunto, ¿algo de esto te da pausa en términos del precedente que se establece sobre el cambio de régimen? Lo que pasó en Venezuela, ya sea que te guste Nicolás Maduro o no, y creo que sabemos dónde te paras al respecto, fue un país enviando fuerzas especiales
para remover al líder que estaba dirigiendo ese país. Estoy hablando más ampliamente de la región, sobre el orden global basado en las reglas. Es difícil pensar en eso. No, quiero dejar esto muy claro. ¿Dónde quedan las elecciones del 24 de julio, del 28 de julio de 2024? Hubo una elección bajo las reglas de las condiciones del régimen, tan extremadamente injustas que estoy segura que aquellos en la audiencia nunca hubieran aceptado participar. Nosotros lo aceptamos y superamos cada obstáculo. No teníamos medios, no teníamos dinero, pero teníamos organización y ganamos. Y lo demostramos con el 85% de las actas originales escaneadas para que el mundo las viera. Así que el cambio de régimen fue mandatado por el pueblo. Nicolás Maduro no era el presidente legítimo. Él era el jefe de una estructura criminal que estaba persiguiendo, torturando y destruyendo gente inocente. Una invasión había tenido lugar en Venezuela. Lo que habíamos pedido era apoyo para que la ley pudiera aplicarse. Y eso es precisamente lo que pasó el 3 de enero. Así que creo que es tiempo de que la gente alrededor del mundo llame las cosas por su nombre, como son, ya que las estructuras previas que teníamos internacionalmente no funcionaron. Más de 20,000 personas han sido detenidas ilegalmente durante el régimen chavista madurista. Más de 11,000 han sido ejecutadas por estructuras paralelas bajo el régimen. Más de 2,000 casos de tortura, incluyendo extranjeros que recientemente han dado testimonio de lo que sufrieron. Camilo Castro, un francés, diciendo que fue agredido sexualmente mientras estaba en prisión, desaparecido por meses. Esto está ocurriendo todavía en Venezuela. Así que esto no se trata de cambiar nuestro régimen por el bien de un país. Esto es apoyar la causa justa de democracia y libertad de una nación que ha demostrado su voluntad de reunirse en libertad. Gracias por el contexto, por la aclaración. Quiero decir que estoy apenada por alguno de los horrores que ha vivido tu país que acabas de describir. Estoy apenada en nombre de la gente que ha vivido eso y sus familias. Sí quiero asegurarme de entender cuál es tu pensamiento en términos del precedente. ¿Estarías bien con que Estados Unidos fuera otro país en el hemisferio occidental y removiera al líder de un país diferente si ese líder no llegó al poder a través de lo que es internacionalmente reconocido como una elección libre y justa? Estoy exigiendo no solo a Estados Unidos, sino a todos los países democráticos alrededor del mundo que apoyen a la gente que alrededor del mundo está luchando por vivir en paz y con dignidad y justicia. Y es muy lindo escuchar en diferentes formas alrededor del mundo a líderes y actores apoyar a estos valores y luego darse la vuelta y hacer negocio con estos regímenes criminales que oprimen a gente inocente. Eso podrá sonar bien, pero es una tragedia que todavía está ocurriendo. Así que sí apoyo y pedimos a líderes, no solo en gobiernos, en parlamentos, en medios, en el sector empresarial, que apoyen a esas personas que están luchando, organizándose para tener libertad y democracia y para respetar la voluntad del pueblo donde quiera que estén alrededor del mundo.
Tengo más, pero muéstrame si tienen alguna pregunta. Yo quería comentar sobre tu punto, sobre si María Corina o cualquier persona está de acuerdo con el presidente. Soy la exministra de Relaciones Exteriores de Panamá. Creo que el claro precedente que se establece es que nosotros, como comunidad internacional, incluyéndome a mí, fallamos a Venezuela, como le estamos fallando a Nicaragua y como le fallamos a otros países. Así que creo que el punto no es realmente que no es ideal lo que hizo Estados Unidos y va en contra de un orden basado en reglas, pero está llenando un vacío que nosotros como comunidad internacional hemos dejado. Así que creo que lo más importante es la forma en la que se establece y funciona el sistema, que no está permitiendo que ocurra cuando hay una dictadura, algo más que esperar y dar múltiples declaraciones en apoyo, pero que se convierten en nada. Gracias por eso. María Corina, ¿quieres responder? Bueno, muchas gracias por tu comentario. Quiero insistir en un punto. He escuchado muchas veces en los últimos días referirse al derecho internacional y me pregunto qué piensa la gente sobre ello. ¿Está el derecho internacional diseñado para proteger y para blanquear regímenes brutales? ¿O está el derecho internacional diseñado para hacer que se cumpla la ley y proteger a la población civil de tragedia como la que ha estado padeciendo Venezuela? Creo que el derecho internacional debería aplicarse para proteger la soberanía, como la que el pueblo venezolano expresó, y apoyar nuestro deseo legítimo y justo de vivir en libertad, no para proteger y defender a esos criminales que oprimen al pueblo. Hablando de derecho internacional, ¿debería Estados Unidos seguir volando supuestas embarcaciones de droga en el Caribe? Hemos pedido por años cortar los flujos de la red de drogas que había estado fluyendo hacia Venezuela y que ha sido usada para la represión y para mejorar este aparato represivo. Y creo que no solo Estados Unidos, sino los otros países europeos finalmente están actuando en una coalición para tener una operación antinarcóticos amplia, una operación amplia en el Caribe y en el Pacífico. Y espero que otros países se unan. Así que esto no es una operación temporal, sino que es un verdadero mensaje para estas organizaciones de que serán forzadas a enfrentar el derecho internacional. Así que creo que esto es algo que debería ser reforzado con la participación de otros países, también del Caribe y de Sudamérica. Tengo una última pregunta. ¿Alguna otra vez? Acabas de detallar los muchos crímenes que han perpetrado contra los venezolanos, así que, en tu visión, ¿cuáles deberían ser las repercusiones para los perpetradores, incluyendo los actuales presidentes interinos? Esa es una muy buena pregunta y tomaré ventaja de ello para agradecer a las organizaciones, tales como la Comisión Interamericana, al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de Hechos, que ha hecho un trabajo notable documentando y publicando las tragedias de Venezuela. Estoy hablando de miles y miles de casos que incluso han sido presentados ante la Corte Internacional, y esto significa que una vez que la verdad se conozca, veremos uno de los periodos más represivos y crueles en la historia que ocurrió en un país. Creemos que necesitamos avanzar hacia fortalecer nuestro sistema judicial, que la verdad debe conocerse, que las víctimas deben ser reparadas, pero ciertamente nosotros, para avanzar y para tener a la mayoría de estos individuos que una vez apoyaron al régimen integrados en nuestra sociedad, la justicia debe ocurrir primero.
Y no estamos buscando venganza. Nosotros no vamos a perseguir, vamos a otorgar los derechos que nos fueron negados. Nos llevaré a un cierre preguntando esto. 5 años a partir de ahora, cuando seas presidenta. Primero, esperamos que vengas a Múnich y tomes preguntas aquí y puedas viajar libremente por el mundo. Pero mi pregunta es, ¿qué papel ves a una Venezuela democrática jugando en la región y en el escenario mundial? Muchas gracias por esa pregunta. Nuestro objetivo, nuestro desafío, es convertir un país que ha sido el centro criminal de las Américas en el centro energético de las Américas, en el centro tecnológico de las Américas, pero también en el ejemplo de democracia para el resto del mundo. Un país que tiene sus instituciones en ruinas, que puede levantarse y ser una vez más un hogar para millones, no solo venezolanos que quieran volver, sino ciudadanos de todo el mundo que encontrarán una oportunidad única, una experiencia única, no solo porque hay una oportunidad de negocios de más de 1.7 billones de dólares en diferentes sectores, sino porque los venezolanos son realmente extraordinarios. Así que lo que nosotros vemos y necesitamos ser no es solo ser un ejemplo de inspiración para otros, sino asegurar futuras generaciones de venezolanos que aprendan de nuestros errores, pero también de nuestros increíbles logros, para ver que la libertad no es gratis, que puedes perder la democracia en menos de una generación, y una vez que eso sucede, cuesta muchísimo volverla a traer. Así que es un momento en que nosotros podemos demostrarle al mundo que nuestra sociedad ha aprendido una lección muy dura y que está preparada a avanzar. Y una vez que tengamos una democracia, cuidarla con instituciones fuertes y liderazgo confiable. Así que sé que podremos vernos, María Luis, mucho antes de esos 5 años. Y espero con mucha ilusión ser tu anfitriona en una Venezuela libre y demostrarle al mundo que cuando una sociedad está decidida a ser libre, nada puede detenerla. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, María Corina. Gracias.